Una familia australiana perdió su casa y todas sus pertenencias en un incendio forestal. Cuando todo terminó, cuando finalmente los bomberos lograron controlar el fuego, ellos regresaron a su choza, a su granero, para ver qué había quedado, si podían todavía encontrar alguna cosa que sirviera. Para sorpresa de toda esta familia, el hijo menor fue al granero, y donde estaban allí las gallinas, y vio todos los animales muertos, quemados, el cuerpo de una gallina achicharrada. Fue y la pateó, y para su sorpresa, debajo de la gallina salieron los pollitos, como pelotitas de peluche. Salieron y empezaron a correr. Y la gallina, muerta, por supuesto, había salvado la vida de sus pollitos. ¿Sabes? Esto me hace recordar que nuestro mundo actual es un incendio forestal. Todo parece triste, sombrío, todo parece que no tiene esperanza, pero qué bueno que nosotros los que amamos a Jesús estamos escondidos detrás de la cruz. Y cuando todo esto termine, un día vamos a poder salir victoriosos, porque la cruz y el sacrificio de Jesús habrá salvado y habrá rescatado nuestra vida. Ese es el final de esta historia. Y hemos llegado justamente al final del repaso de nuestra lección. La lección número 13, la redención. Analicemos juntos el desenlace final de ese gran conflicto. Quédate con nosotros en un momento y iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos ya terminando nuestro folleto, este es nuestro último repaso, y creo que coincidimos en que fue una lección no solamente maravillosa, sino también de mucha enseñanza, de mucho valor académico, porque estamos hablando del gran conflicto, una lección que vino atinadamente en nuestro tiempo para darnos esperanza de que muy pronto vendrá nuestra redención. Queremos darte la bienvenida y también darle la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas de este panel que hoy nos acompañan, el pastor Abraham Ramírez, quien es pues el pastor actual del distrito de Neza y nos está acompañando una vez más en esta ocasión y damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, pues es la lección última de este trimestre y si recordamos cómo se llama la lección, ¿verdad? General es rebelión y redención. Llegamos a que la rebelión se va a terminar y que la redención se va a efectuar para todos los hijos de Dios. Así que entonces, rebelión y redención, dos palabras que vinieron acompañadas durante 13 semanas, pero la rebelión se va. Gracias a Dios y pronto seremos redimidos por Cristo. Amén. Gracias, pastor. Y hoy le damos la bienvenida por primera vez en nuestro panel al pastor Yolman Méndez Niño. Él es actualmente uno de nuestros pastores del distrito de Portales, también uno de nuestros distritos pujante de aquí de la gran Ciudad de México. Y él es colombiano, ya casi mexicano, así que nos da mucha alegría darte la bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Contento de estar aquí con ustedes y definitivamente llegando a esa conclusión de 3 meses estudiando la manera como el gran conflicto finalmente va a terminar, cómo Dios y su pueblo van a recibir la victoria final a través de la fe en Cristo Jesús. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, les agradezco mucho la invitación. Claro que sí, muchas gracias, pastor. Y bueno, vamos a ver juntos el desenlace final de esta historia. Y qué bueno que podemos mirarlo para mantener la esperanza viva en Cristo Jesús. Vamos como cada semana a proveer lo que será el bosquejo del contenido de nuestra lección en 3 sencillos puntos. Vamos con el primer punto. Pastor Yolman, si nos haces favor. El primer punto que vamos a ver en la lección es el atador atado. Vamos a poder ver cómo Satanás en la historia de este mundo, en el gran conflicto, se ha encargado de atar a las personas, ¿no? De muchas maneras, con las enfermedades. Vimos muchos endemoniados en el tiempo de Jesús, con la propia muerte y de muchas otras formas. Se ha encargado de atar a la humanidad. Pero ahora
le corresponde el turno a él en el plan del gran conflicto. Finalmente, entonces, aquel que se encargó de atar a la humanidad, ahora él mismo va a ser atado y va a ser entrado a juicio para recibir la recompensa de sus actos. Correcto, va a ser tremendo analizar este punto, el atador atado. Así que vamos a ver cuáles son las consecuencias de lo que finalmente el enemigo ha hecho durante tantos y tantos años. Segundo punto de bosquejo, Pastor Abraham. Sí, pastor, el segundo punto es disipando dudas. Las dudas se tienen que terminar. Si vimos, el conflicto empezó así, ¿sí? Satanás sembrando dudas en la mente de los ángeles y de los seres del universo. Pero ahora llega el momento en que toda duda tendrá que ser disipada para que entonces, disipando dudas, se pueda preparar todo el asunto para una recompensa que vendrá para todos los fieles. Correcto. Así que 1000 años tendremos para disipar las dudas. Y el carácter de Dios será vindicado. Bendito sea su nombre. Así que ese sería el segundo punto. Recordemos que el primer punto tiene que ver con el día domingo. El segundo punto, disipando dudas, lunes y martes. Y miércoles y jueves será el tercer punto que le hemos titulado recompensa eterna. Por supuesto, lo que todos anhelamos, estar un día con Cristo Jesús en las mansiones celestiales, dándole honor y gloria a quien solo la merece. Vamos a hacer una breve pausa y en un momento iniciamos de lleno con el desarrollo de esta lección número 13, la redención. Ya regresamos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta última lección del trimestre, la lección número 13, título La redención. Y vamos a pedir a nuestro Dios la dirección para este repaso. Acompáñenos a través de esta oración. Bendito Padre, agradecidos estamos porque nos permites repasar esta última lección del trimestre, pero gracias también porque sabemos que los acontecimientos finales de este mundo están llegando, Señor, a la conclusión. Queremos muy pronto verte venir en las nubes de los cielos y morar contigo por la eternidad. Que esta lección y este repaso contribuyan para ese propósito y podamos ser parte de tus redimidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entremos de lleno a este repaso. Vamos con el primer punto. El primer punto es el atador atado. Pastor Abraham, Pastor Jolman, estamos listos para analizar este primer punto. Es interesante notar cómo es que el autor de la lección nos presenta que antes de que Satanás vaya a ser atado, ¿verdad? Como ya lo sabemos en ocasión del milenio, Satanás, justamente esa es la obra, es el método que ha utilizado para traer sufrimiento, dolor, desesperanza a la gente en este mundo. Él utiliza esas ligaduras, ¿verdad? Esas ligaduras que les hacen muchas veces perder la fe, pastor, en un mundo caótico, que se mira gris, que se mira triste. Satanás sigue actuando de esa manera hoy en día, ¿no? Háblanos un poquito de eso, pastor. Pues justamente a lo largo de la Escritura encontramos la obra de Satanás. En eso consistió la obra de Satanás. Una vez que el pecado entró a este mundo, entonces el pecado trajo esas consecuencias. Y vemos a la humanidad atada por esas ligaduras a través de la enfermedad, de las dificultades familiares que hoy mismo sentimos, ese trabajo arduo de Satanás a través de las guerras, etcétera. Cuando Jesús vino a esta tierra, justamente él pasó tiempo con aquellas personas que habían sido víctimas, que habían sido atadas por el enemigo. Y uno de las referencias o de los textos lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 13 y versículo 11. Habla de una mujer y dice así: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Encontramos entonces aquí la experiencia de esta mujer atada por el enemigo, y vino Jesús y le brindó esa libertad. En el versículo 16 se enfatiza este hecho. Y a esta hija de Abraham, dice Jesús, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura
en el día de reposo. Así que Jesús hace énfasis en la obra que él vino a hacer, a deshacer las obras de Satanás, a desatar las ligaduras de las cuales las personas inocentes habían sido víctimas. Así que encontramos a Satanás haciéndole daño a la humanidad. Y hasta hoy, en nuestros tiempos, encontramos los resultados, tantos problemas familiares, las dificultades que el ser humano enfrenta cada día, pues es justamente la obra que Satanás ha estado haciendo a lo largo de la historia de este mundo. Y es un adelanto, Pastor Jorman y Pastor Abraham, es un adelanto de lo que Jesús quiere hacer al final de la historia, ¿verdad? De este tiempo, justamente desatarnos completamente de esas ligaduras. Sí, pastor, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ya hemos visto que Satanás se adjudicó el nombre del dueño de esta tierra. Él ahora era el gobernador de esta tierra cuando, repetidamente lo hemos mencionado, cuando le quitó el dominio a Adán, ¿no? Pero entonces, Mateo capítulo 12, pastor, Sí, pastor. es un pasaje importante, creo yo, y que señala lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. 12:29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no ata al fuerte, entonces saqueará su casa. Jesús vino a esta tierra, vino a la casa del hombre fuerte, que es Satanás, y saqueó su casa, saqueó todos sus bienes. Lo que tenía Satanás, decía ser dueño de este mundo, Jesús vino, ató a Satanás, ¿verdad? Y entonces liberó a la humanidad, y entonces Jesús venció a Satanás cuando vino a esta tierra, y lo hizo en la propia casa de Satanás, ¿no? Okay. Ese es un adelanto de lo que Jesús hará al final. Dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. ¿Okay? Así que aquí se menciona que Satanás es atado. ¿Por quién? Por el ángel que desciende del cielo. ¿Okay? Y yo creo que esta cadena que se le puso a Satanás es una cadena de circunstancias. Yo creo que el pastor Norman nos puede hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Claro, sí. Pastor, definitivamente, bueno, ahora el atador será atado. Estoy recordando también aquel pasaje cuando Jesús dijo que él había venido justamente a desatar las ligaduras, ¿verdad? Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la obra que el Señor vino a hacer justamente. Y un día ese originador de las ataduras, ¿verdad? También va a sufrir justamente su paga, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a la luz de lo que la Escritura señala, lo que ya leyó el pastor Abraham, después de la segunda venida de Cristo, entonces el enemigo recibe una atadura circunstancial. ¿Por qué? Porque como lo dice la palabra de Dios, Jesús va a llevar a los redimidos con él al cielo. Los impíos van a quedar destruidos en este mundo y prácticamente este mundo va a quedar desolado, vacío, sin seres humanos que pueda Satanás engañar. Así que esas son las ataduras circunstanciales. El enemigo va a estar durante 1000 años observando el resultado de su rebelión. No va a tener a nadie a quien engañar. Entonces eso va a permitir que él mismo pueda ver lo que sembró, el resultado de lo que sembró, y a eso se refiere finalmente esa atadura de Satanás, esa atadura circunstancial que Satanás recibe. Correcto. Pastor Abraham, déjame hacerte una pregunta. Yo sé que tienes tu comentario listo. Algunas personas piensan, ¿por qué Jesús decidió ir por el camino largo? Veíamos en la introducción de la lección que el autor decía, algunas personas se preguntan, ¿por qué no destruyó inmediatamente a Satanás? ¿Por qué permitió que esta situación de un mundo tan caótico, pastor, viniera? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Pastor, a la luz de la palabra de Dios y a través del espíritu de profecía nos podemos dar cuenta que si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, que no era
una tarea difícil para Dios, porque dice que era tan fácil como quitarle a un niño una cosa. Es así tan fácil, haber destruido a Satanás y al mal ahí. Pero entonces yo creo que las preguntas, los cuestionamientos, las dudas hubieran prevalecido en la mente de los ángeles y de los seres creados, porque si Dios hubiera destruido a Satanás, entonces hubieran dicho, "Ah, Satanás tenía razón. Dios no permite que nadie hable. Dios no permite que tengamos libertad. Dice que tenemos libertad, pero no tenemos libertad, porque inmediatamente que alguien se levanta en contra de su gobierno, lo destruye. Entonces Satanás tenía razón. Yo creo que Dios permitió que entonces el pecado creciera y se manifestara como es, horrendo, horrible como es, con todas sus consecuencias, que es lágrimas, ¿verdad? Dolor, muerte, para que todo el universo se diera cuenta que el mal no es positivo, que el mal está en contra de uno mismo, de la creación de Dios, y que va en contra de Dios, ¿verdad? Así que yo creo que, como dices tú, Dios tomó la decisión de tomar el camino largo, pero pronto, toda duda, será disipada. Amén, amén. Sí, pastor. Muy bien. ¿Tienes el comentario acerca de...? Sí, pastor, pastor, adelante. El pastor Yolman comentó que Satanás tiene esa, ¿qué diremos? Esa tarea y esa actitud y esas acciones de atar a la gente, ¿no? Pero ya vimos que Jesús vino a la casa del hombre fuerte, lo ató, ¿verdad? Y entonces liberó el Señor Jesús a la humanidad. Pero Satanás sigue haciendo su actividad de atar a la gente. Pero Jesús nos enseña a nosotros también vencer a Satanás, ¿sí? Con su santa palabra. A mí me gusta mucho lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice, por él sufro penalidades y hasta prisión, como si yo fuera un malhechor. No todos los que están atados son malhechores, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está atado, está en una cárcel, dice, como si yo fuera malhechor, estoy en una prisión. Pero, dice él, la palabra de Dios no está presa. Hay una cosa que Satanás no puede apresar. Hay una cosa que Satanás no puede ponerle cadenas. La palabra de Dios es libre. La palabra de Dios no está atada. Con la palabra de Dios podemos nosotros desatar las ligaduras de impiedad, podemos desatar a los que están cautivos por Satanás. Con la palabra santa que no está presa, podemos ir, pregonarla, predicarla y liberar a muchos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que esto es una acción que podemos tener. Pastor Yolman, ¿qué podríamos decirle a la gente que mira este repaso y que de repente le falta la fe, de repente en medio de una enfermedad se siente desesperado o a veces desesperanzado cuando viene un cáncer, cuando pierde un hijo, cuando la muerte toca la puerta de su hogar y de repente la fe empieza a debilitarse? ¿Qué podríamos decirle para concluir este segmento, pastor? Bueno, podemos decirle a las personas que pueden estar pasando por una situación similar y que no son pocas realmente. Como dijo el pastor Abraham, la palabra de Dios tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Jesús vino y nos demostró que su poder supera los alcances del enemigo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros depositamos nuestras dificultades en manos de Dios, entonces Dios puede actuar, puede obrar milagros. Y hemos visto grandes milagros, pastor. Amén. Hemos visto grandes milagros. Personas que son sanadas a través de la oración de fe. Hogares que son reconstruidos cuando le permiten a Dios entrar en ese hogar. Jóvenes que iban por el mal camino y escucharon a Dios y le permitieron a Dios entrar en sus vidas y fueron transformados. Entonces, hay poder en la fuerza, en las promesas que Dios nos da a través de su palabra. Entonces, pareciera, cuando miramos el mundo allá afuera, pareciera que el enemigo tiene el control. Pero de ninguna manera, en ningún momento Dios ha perdido el control de este mundo. Él sigue siendo el rey, el soberano de este mundo.
y quiere ser el soberano también de nuestras vidas. Amén. Muchas veces hay problemas en nuestra vida porque no le hemos permitido a Dios también gobernar supremo en nuestro corazón. Y creo que esa es la invitación que yo podría hacer. Permitámosle a Dios gobernar supremo en nuestro corazón. Permitámosle a Dios que entre a nuestro hogar, a nuestra vida, y entonces el Señor obrará milagros portentosos en nuestras vidas. Gracias. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a la segunda parte de esta lección, la redención. Ya volvemos. Muchos años han pasado, anunciando que le vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará, y en las nubes de los cielos su señal se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. Del gran juicio, la trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán, y veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en su luz. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. En las nubes muy pronto volaremos, y los muertos de sus tumbas resucitarán. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final, y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final, para el día final. La redención es la lección que estamos analizando, la lección número 13. Y vamos a entrar al segundo punto que abarca la parte del día lunes y del día martes, que es disipando dudas. Y Pastor Abraham, Pastor Jolman, me parece que una de las cosas que más nos interesa como seres humanos es que nuestras dudas se disipen. Algunas veces nos preguntamos muchos, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? Y a veces es tal lo que estamos viviendo que dudamos de Dios, y entonces decimos, ¿y será que realmente Dios es amor? Es necesario, pastores, es necesario disipar dudas acerca del carácter de Dios. Es muy importante. Sí, en definitiva, como lo dice la Escritura ahí en Apocalipsis 24, en esos 1000 años dice que a los justos
se le dará la capacidad, se le dará el poder de juzgar. Así que será ese espacio de tiempo el que Dios permitirá que las dudas que hayamos tenido puedan entonces disipar, podamos encontrar explicación al respecto. Es muy frecuente. En algún momento una señora joven fue con su esposo al parque a jugar con un pequeño, con una moto para el niño. El señor se montó en la moto, el juguetito se fue hacia atrás, cayó de espalda y ahí quedó. Y murió. Y cuando yo fui a visitarla, me la pregunta, ¿por qué? Y no hay una aparente respuesta. Bueno, estamos en un conflicto y ese es el resultado del conflicto. Pero hay muchas preguntas, cuestionamientos que serán resueltos allá, en ese momento. Hay un texto en 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 5, en el que Pablo hace énfasis en este hecho. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Así que el apóstol Pablo claramente nos dice, va a haber un momento en el cual el Señor va a disipar, el Señor va a aclarar todas las dudas que hayamos tenido respecto al conflicto. Y también en ese lapso de tiempo vamos a entender por qué tal vez vimos a alguna persona muy consagrada al Señor y no la vemos en los redimidos. Bueno, ¿qué pasó con esa persona? Vamos a encontrar la razón. O nos pasará tal vez como Esteban cuando vea a Pablo allá resucitado. Esteban murió y no tuvo oportunidad de ver que Pablo se convirtió. Tal vez lo ve y va a tener miedo, porque lo último que vio hacer a Saulo de Tarso en ese momento era recoger las ropas para que la gente lo apedreara. Entonces esas dudas van a ser disipadas. Y también inclusive la propia nuestra, si hemos de estar redimidos. Bueno, ¿por qué? Yo conocía lo malo que soy, yo sé lo malo que soy, confiaba en la gracia de Cristo y el Señor nos va a disipar esas dudas. Ese será el espacio para que podamos entender claramente que los juicios de Dios son verdaderamente rectos y justos. Y lo más maravilloso es que el carácter de Dios será vindicado. Pastor Abraham. Sí, pastor. Creo que es conveniente ubicarnos, ¿verdad?, en los tiempos de lo que ha de suceder, Correcto. ¿no? Pastor, la Biblia dice claramente que el Señor Jesús pronto aparecerá en gloria y majestad. Amén. Amén. Y entonces dice Mateo 25 que Él apartará los corderos de los cabritos, ¿verdad?, y pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, y les dirá a unos, venid benditos de mi Padre, ¿no? Pero ¿en base a qué se hace esa distinción? Unos a la derecha y otros a la izquierda. La Biblia, ¿verdad?, nosotros así lo entendemos, que hay un juicio previo al advenimiento. Ujú. ¿Sí? Así que el juicio preadvenimiento se realiza para que cuando Cristo venga, los justos reciban la salvación en Cristo Jesús. Y entonces los que murieron creyendo en Cristo Jesús se unirán a los que están vivos, y los resucitados y los vivos justos, ¿verdad?, que así fueron declarados por el juicio previo, entonces recibirán de Cristo la recompensa e irán al cielo con él. Los injustos, los que no aceptaron la gracia del Señor Jesús, van a estar muertos. ¿Sí? Van a morir con la gloria de su venida. Entonces, los justos se irán con Cristo Jesús al cielo. Los injustos están muertos. Y entonces es en este momento lo que decía hace rato el pastor Joel. Satanás, por las circunstancias, quedará atado. No hay a quien engañar, dice Apocalipsis 20, ¿sí? Dice, y lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones. ¿A quién va a engañar? No hay nadie. La tierra está desolada, está vacía como en un principio. Hay caos, hay destrucción, ¿no? Con la venida del Señor Jesús se quedó solo. Satanás va a estar atado. Aquí en la tierra está solo Satanás, contemplando la obra de su pecado. ¿Sí? Ahora, los santos están en el cielo. ¿Qué hacen los santos allá en el cielo?
lo que dijo el pastor John. Se les da la capacidad de juzgar, dice el versículo 4. Y vi trono, ¿sí? Y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y ya mencionó el pastor Jolman que Dios a los justos les va a dar la capacidad de juzgar. Y también en 1 Corintios 6:2 dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces, en esos 1000 años, pastor, se hace la obra de juicio, ¿sí? Porque, como él dice, tendremos dudas, ¿por qué aquel no se salvó? ¿Por qué esta persona que la veíamos consagrada, no está ahí? ¿Sí? ¿O por qué esta persona tan mala está aquí? Se disipan ¿Sí? las dudas. Se disipan las dudas. Entonces, nos sentamos, tenemos 1000 años para disipar todas esas dudas, el por qué los que se perdieron. Es decir, ahí ya no vamos a juzgar a los salvos. Los salvos ya fueron juzgados por Cristo Ya Jesús están allá. y ya están allá, ya recibieron su recompensa, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a juzgar? Los casos de los que se perdieron. Y vamos a tener 1000 años para disipar todas esas dudas. ¿Ok? Pero ya después de que se haya hecho el juicio y se haya dicho, correcto, ese se perdió por esto y por esto, al ver tanta la insistencia de Dios para salvarlo y tanta la insistencia de los malos al rechazar la benevolencia de Dios, entonces diremos que los juicios de Dios son justos. ¿Y qué pasa al final de los 1000 años? Yo creo que es una pregunta que podemos contestar a continuación. ¿Correcto? Sí, pastor. El versículo 5 de Apocalipsis 20 y el versículo 11 nos dan una remembranza del asunto. Porque en el versículo 5 dice que fueron puestos tronos para todos los justos. Pero en el versículo 11 no hay tronos ya, hay uno solo. Es el trono blanco, que es el trono del Rey, de Dios. Y es desde ahí que finalmente Dios entonces da la retribución a los impíos, de acuerdo a como su justicia lo señala. Entonces, después del milenio, a la luz de la palabra de Dios, nuevamente los impíos son resucitados, lo que la palabra del Señor llama la segunda resurrección, y es ahí donde finalmente van a recibir entonces la retribución. Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Me llama la atención en este contexto las palabras del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en la carta a Filipenses, el capítulo 2, y el versículo 10 y 11. Y dice así, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que encontramos aquí el cuadro de toda la humanidad, los redimidos, pero también los impíos, que están a punto de ser juzgados en la presencia de Dios y reconociendo que los juicios de Dios son fieles y verdaderos. Es decir, en el milenio los justos van a tener la oportunidad de reconocer que cada caso que se juzgó es justo. Pero en el momento también en que resucitan los impíos, ellos mismos también van a reconocer que los juicios de Dios también son justos. Y los mismos ángeles, aunque van a ser destruidos, y el mismo Satanás, toda rodilla entonces se doblará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí donde el carácter de Dios entonces quedará vindicado ante todo el universo. No puede quedar duda sobre el carácter de Dios. Por eso el Señor decidió ir por el camino largo, pastor Abraham. Así es. Toda duda debe ser disipada, ¿verdad? Sí, los justos tendrán 1000 años para salir de toda duda, disipar toda duda. Y pastor, la escena será gloriosa. Escena, ¿no? Unos adentro de la santa ciudad, ¿sí? La santa ciudad de Dios desciende, ¿sí? Y unos, los redimidos, estarán adentro. Han juzgado por 1000 años. Fueron parte de la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Sus nombres estaban en el libro de la vida. Ujú. Afuera de la ciudad, resucitados, ¿sí? Son engañados por Satanás. Después de los 1000 años hay una resurrección, dijimos, y Ujú. esos son engañados por Satanás. Son parte de la segunda resurrección. Su nombre no está, no está escrito en el libro de la vida y están a punto de experimentar la segunda muerte. Ahí están. Y yo creo que algunos se van a atrever a reclamar. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, predicamos, pero Jesús les dirá, no os conozco, ¿no? Y entonces el fuego descenderá del cielo y Dios pagará a ellos conforme a sus obras. Pastor, ahí y antes de que el fuego consuma a todos los malos, entonces toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. Y entonces todo el universo razonará en una sola voz que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. El carácter de Dios será vindicado. Amén. Es bueno entonces ocupar estos minutos para reflexionar. ¿En qué grupo estaremos? ¿Estaremos con los que descienden en la santa ciudad o los que serán consumidos con fuego que cae del cielo? Hoy es el tiempo, hermano. Hoy es el tiempo de decidir. Hoy es el tiempo de saber quién es nuestro Dios y en quién nos encontramos escondidos, para que entonces nuestra salvación pueda ser obrada y podamos vivir con gracia por la eternidad. Vamos a hacer una pausa más. En un momento regresamos al desenlace de esta lección, la redención. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, llegamos a la parte final de esta lección, número 13, la redención, y vamos entonces a ver el desenlace final también del conflicto cósmico. Entramos a esta sección, recompensa eterna, sección del día miércoles y jueves, y entonces comienza con el capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Qué maravillosa escena, Pastor Yolman. Es una descripción maravillosa. Después de la destrucción de los impíos, ahora la palabra de Dios nos presenta el cuadro de la renovación. Ahora ese cuadro que presenta el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis son maravillosos, son motivadores para que nuestra vida espiritual en este mundo, nuestras luchas que diariamente enfrentamos como seres humanos con el pecado, puedan valer la pena. Vale la pena entonces el esfuerzo que hacemos, el estar en comunión con Dios diariamente, porque nos va a esperar cielos nuevos y tierra nueva, donde ya estaremos ajenos a las causas del pecado. No es fácil imaginarnos un mundo así, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo de maldad, de pecado, a estar limpiando las lágrimas de nuestros familiares, de nosotros mismos, a estar lidiando con la enfermedad, a estar lidiando con los problemas que se suscitan en nuestra sociedad. Pero eso nos lleva más allá de lo que vemos ahora. Ahora vemos con los ojos de la fe un mundo en el que ya todo el mal del pecado desaparecerá por completo, y entonces ahora sí gozaremos de la eternidad y, lo más importante, la presencia de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Exactamente, Pastor. Qué maravillosa promesa, Pastor Abraham. Sí, pastor, esta tierra también anhela ser liberada, ¿no? El pecado también causó su efecto en esta tierra, en este planeta. Estábamos comentando antes de entrar al aire en este segmento de los vientos que están, se están corriendo, Ujú. sí, aquí en la Ciudad de México, ¿no? 210 árboles tirados, caídos por los vientos fuertes, nevadas en lugares donde nunca había nevado.
el cambio climático está afectando. Esta tierra también necesita ser liberada. Sí. Dice Romanos 8, 19, pastor. Sí. Dice, la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. ¿Es Es 8, decir, profesor? 8, 19. 8:19. La creación aguarda, también la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. O sea, también la tierra ya necesita ser renovada. ¿Cómo no? Y entonces Dios la va a renovar. Porque el gran conflicto no terminará, ¿verdad? Y la redención no será completa hasta que Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Y dice en 2 de Pedro, pastor, capítulo 3, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Quemado. Entonces Dios va a purificar esta tierra con fuego, ¿sí? La va a limpiar de todo pecado y la hará nueva. Y será una tierra renovada donde se podrá implantar el reino de Dios aquí. Esta tierra, que también ha sufrido la consecuencia del pecado, va a ser la capital del reino universal de Dios, ¿sí? Amén. Yo creo que es algo que nos va a tocar vivir a nosotros, y le debemos dar gracias a Dios que esta tierra, que ahora está contaminada por el pecado, va a llegar a ser la capital del universo. Y entonces Dios tiene que adornarla, Dios tiene que ponerla bonita para que sea la capital del universo. Y vemos todas las cosas que el Señor va a hacer. Por ejemplo, dice que el mar ya no existirá, dice Juan, ¿no? Ujú. Y dice el comentarista que el mar, Juan está escribiendo desde una isla, ¿no? Y para ver a sus cercanos, a sus familiares, a sus allegados, pues estaba lejos. Y él dice, el mar ya no va a existir. En pocas palabras, lo que nos aleja, ¿no? Lo que nos distancia, ¿sí? De nuestros amigos, de nuestros familiares, de los que queremos y amamos, va a desaparecer. Todos vamos a estar juntos por la gracia de Dios. No hay fronteras. Ya no hay fronteras. Países. Todos somos uno en Cristo Jesús ahí en el cielo. Y esto será maravilloso. Sí. Estar todos juntos y sobre todo conocer a aquel que obró nuestra salvación, que es Cristo. Amén. Y una parte que a mí me gusta mucho, pastor, de esa descripción que acabas de hacer, y bien dijiste, viene como una novia, ¿verdad? Preparada, todas las condiciones deben estar listas, ¿no? Como cuando uno va a una boda, y es tan bonita las bodas cuando uno llega y ve todo adornado, las flores, y llega la novia, ¿no? Así será el momento de la llegada de la santa ciudad. Pero hay una parte que a mí me conmueve el corazón. El versículo 4 de este capítulo 21 dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Creo que esto es la necesidad más grande que tenemos los seres humanos que vivimos en este mundo caído. El saber que un día nuestras lágrimas serán enjugadas por nuestro Dios, y ya no habrá más enfermedad, ya no habrá cáncer, ya no habrá diabetes, ya no habrá nada, pastor. Todo será completamente renovado. Qué hermosa esperanza. Será definitivamente la culminación. Entonces pasaremos de el reino de gracia al reino de gloria. Amén. Disfrutaremos entonces del cumplimiento de las promesas de Dios. Como dice la palabra de Dios, son cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han pasado por pensamiento del hombre. Aunque la Biblia pretende darnos una descripción, aún la mente más que se ejercite y quiera imaginarse los cuadros más hermosos, todavía no llegamos a ver lo maravilloso que será aquel reino que el Señor nos ha preparado. Cuando leemos la descripción de la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 y parte del 22, vemos las grandes dimensiones de la ciudad. También me gusta pensar en ese contexto que habrá lugar para todos los redimidos, ¿sí? Es decir, Dios está, aunque cuando hablamos de los impíos dice que serán como la arena del mar, pero también habla de los redimidos, ¿sí? También será una gran muchedumbre, pues todos los redimidos de las edades, de todas las edades nos encontraremos. Veremos a nuestro primer padre, ¿no? A Adán. Veremos también a grandes héroes que han sido inspiración para nosotros. Tendremos la oportunidad ahora de abrazarlos, de preguntarles, de hablar con ellos. Será una experiencia maravillosa. Veremos a aquellos seres queridos que hemos perdido, que la muerte nos arrebató, que la enfermedad nos arrebató. Ahora podremos tenerlos cara a cara.
y sabremos que ya nos vamos a despedir. Y algo que me llama la atención, que está en el capítulo 2, en el capítulo 22 y el versículo 22, ahí de Apocalipsis, que dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquel árbol que Adán y Eva tuvieron que salir del Edén para que no lo tomaran, ahora nosotros podremos tener acceso a ese árbol, y entonces tendremos, a través de la imagen de ese árbol, tendremos la promesa, ahora sí, de la vida eterna, sin ninguna interrupción. El pecado, como dice la palabra de Dios, no se levantará 2 veces. La rebelión no se va a levantar otra vez. Tenemos la seguridad de que ahora en adelante nuestra felicidad, nuestra eternidad con nuestro Dios será ininterrumpida. Pastor Abraham, ¿qué será cuando veamos a los 2 Adanes? Dice la sierva de Dios, cuando se encuentren y se fundan en un abrazo y Adán no va a poder mantenerse en pie. Así es, ¿no? Qué hermoso. Se arrodillará ante Cristo Jesús, ¿no? Y al igual que Él, todos nos quitaremos la corona de la vida que ha sido puesta en nuestras cabezas y las echaremos a los pies de Cristo Jesús. Será fantástico eso. Pastor, Apocalipsis 21:4 Sí, pastor. dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas. Cuando alguna desgracia sucede con alguien, vamos, le damos la mano, le estrechamos, le ponemos la mano en el hombro o lo abrazamos. Pero dejar que alguien nos limpie las lágrimas, eso quiere decir que solamente la persona de más consideración hacia nosotros, la más querida, la que le tenemos más afecto, es la que puede limpiar nuestras lágrimas. Y aquí dice que Dios va a limpiar todas de nuestros ojos. Eso quiere decir que con Jesús tendremos una relación tan estrecha. Él ha sido nuestro amigo, nuestro protector, nuestro salvador, y Él se va a acercar y tiene la confianza de acercarse y limpiarnos las lágrimas. Lágrimas de dolor físico, pastor, ¿no? Como médico he observado los dolores de un cáncer, por ejemplo, una amputación de pierna, etc. Mucho dolor. Esas lágrimas van a quedar totalmente limpias con las manos preciosas de Cristo Jesús. Hay lágrimas de angustia, hay lágrimas emocionales, hay tanto sufrimiento, la gente llora porque duele el corazón, duele el cuerpo. Hay pensamientos, ¿verdad?, que vienen y nos hacen llorar. Todas esas lágrimas, Cristo las va a limpiar, ¿no? Y a mí me gusta resaltar la misericordia de Cristo. Dice que tal vez las últimas lágrimas que lloremos sean por los que se perdieron. Y aún estas lágrimas, ¿no?, en el umbral de la eternidad, cuando estemos a punto de entrar en la eternidad, entonces, aunque lloremos por los que se perdieron, ¿sí?, entonces Jesús va a venir y va a limpiar también nuestras lágrimas, ¿no? Y entonces sí, estaremos listos para vivir la eternidad. Y me encanta pensar en esa figura. Tú dices las lágrimas las manos que te limpian las lágrimas son las manos del más cercano a tu vida. La mano lacerada de Jesús, pastor. La mano lacerada de Jesús será la que enjugará nuestras lágrimas. Sí. Amén. Qué maravilla. Pues, hermanos, este es el desenlace final de esta historia, el cual anhelamos con todo el corazón. Así que vamos a concluir con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Jorman, y agradecerte, pastor, el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema maravilloso. Yo quisiera leer finalmente un párrafo del conflicto de los siglos en la página 737, Maravilloso párrafo, dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran
en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Amén. Ese será el clamor de este mundo redimido. Dios es amor. Sin lugar a dudas, el Señor viene pronto y vale la pena que nos preparemos. Vale la pena que nos esforcemos cada día por estar consagrados a nuestro Dios, porque nos espera esta maravillosa descripción, nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva donde podremos estar para siempre con nuestro amado Salvador. Amén. Muchas gracias, Pastor Yolman. Pastor Abraham. Sí, pastor, el párrafo que acabó de leer el pastor termina, Dios es amor. Y esa frase se repetirá por las edades eternas, ¿no? Dice que el amor de Dios será nuestra ciencia y nuestra canción. Pasaremos la eternidad viendo, contemplando las maravillas del amor de Dios y será nuestra canción. Cantaremos por la eternidad este amor sin fin. Amén. Ojalá que estemos ahí por la gracia de Cristo. Dios lo permita, Pastor. Hermano, amigo, estás siendo diagnosticado con una enfermedad difícil. Estás atravesando por una situación, un cáncer, una diabetes, una pérdida de un familiar. De repente has perdido la esperanza. Recuerda estas palabras en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 358. Un poco más, y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más, y Él enjugará toda lágrima a nuestros ojos. Entonces innumerables voces entonarán el himno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos serán su pueblo, y Él será nuestro Dios. Un poco más, hermano, un poco más, y nuestro Rey aparecerá, y entonces todas las ligaduras serán desatadas, y entonces viviremos por la eternidad a su lado, con esas maravillosas manos que enjugarán nuestras lágrimas. Un poco más, hermano. Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección, y esperamos que esta lección y este folleto que hemos terminado nos mantenga fieles hasta la venida del Salvador. Que Dios les bendiga a todos.